¿Qué tal, bichitos? Espero que estén todos sumamente bien. Y el día de hoy vamos a resolver esta pregunta correspondiente a procesos termodinámicos. ¿Qué nos dicen acá? Tenemos lo siguiente. El esquema muestra un dispositivo cilindro-pistón sin fricción que contiene 50 kilogramos de líquido saturado de propano, o sea, la sustancia R290, ¿no? A 10 grados Celsius. La presión necesaria para equilibrar el pistón es 7 bar. El resorte, mostrado en el esquema, se encuentra en posición natural, sin deformación. Se entrega calor al R290 hasta que el pistón se eleve 0,5 metros. El cuerpo C, este cuerpo de acá, pesa 450 kilonewton y que inicialmente descansa sobre el tope B. Claro, o sea, sobre estos topes de aquí, ¿no? Asimismo, considerar lo siguiente: la presión atmosférica es 100 kilopascal, el resorte es 500 kilonewton metros, su constante, y el área del pistón es 0,25 metros al cuadrado. Determinar lo siguiente: dice la temperatura del R290 en el instante que se levanta el cuerpo, la temperatura final del R290 y graficar los procesos en el diagrama PV, ¿no? Indicando valores de presión, temperatura y volumen específico. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar aquí colocando presión. Vamos a colocar presión en kilopascal. La temperatura vamos a colocarla en grados Celsius. La temperatura en grados Celsius y el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuántos estados vamos a tener? Vamos a ver, ¿cuál va a ser la situación inicial? La situación inicial, que siempre debemos tabularla como 1, ¿sí? Esto vamos a tabularlo como 1. Tenemos líquido saturado de propano a 10 grados Celsius. Entonces, acá tenemos las tablitas del propano, ¿no? Las tablitas del propano R290. Es líquido saturado, te dice, a una temperatura de 10 grados Celsius. Entonces, vamos por acá. Y la temperatura del 10 grados Celsius, bueno, esta información nos interesa nomás. Eh, para el estado 1, reconocemos esto, ¿no? Que tenemos 10 grados Celsius y este es el volumen específico. Este es el volumen específico, este es del líquido saturado, este es del vapor saturado, esta es la presión y esta es la temperatura. Entonces, tenemos acá 10. La presión vendría a ser, ¿cuánto? Sería 636,42 kilopascal. Y te dicen de que para poder equilibrar el pistón se requieren 7 bar. Ah, entonces quiere decir que el pistón todavía no está ascendiendo, ¿no? Todavía no está levantándose. Entonces, en tal caso, el estado inicial va a ser una situación en el que el pistón todavía no está levantándose, sigue apoyado en estos topes. Por lo tanto, vamos a tener un estado 2. En ese estado 2, el pistón va a ascender, recién va a dejar de tocar los topes, y eso ocurre a una presión de la sustancia de 7 bar. Entonces, fíjense, esta es otra situación completamente diferente. Esta es una situación 2. ¿Cuál sería la situación 3? La situación 3 es cuando este pistón va a empezar a ascender, ¿no? Podríamos graficarlo, podríamos hacerlo de esta manera. Este pistón va a ir ascendiendo, 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 hasta chocar o hasta tocar el cuerpo C. Entonces, este estado donde toca al cuerpo C vendría a ser el estado 3. El estado 3, vamos a colocarlo por acá. Este estado vamos a tener en cuenta que es cuando toca al cuerpo C. ¿Listo? Bien, este vendría a ser un tercer estado. El cuarto estado provisional que tenemos es cuando eh, el cuerpo C va a dejar de tocar a los topes, ¿no? Porque fíjense, el cuerpo C pesa 450 kilonewton, que no es poca cosa, es un montón. Entonces, todo esto va a implicar de que el pistón va a estar empujando, 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 empujando así, pero no va a poder elevar el cuerpo C tan fácilmente.
va a tener que suministrársele más calor, más calor, más calor, hasta llegar a una presión lo suficientemente grande como para equilibrar al cuerpo C. Entonces, vamos a tener un cuarto estado. El cuarto estado va a ser cuando la presión es lo suficientemente grande para equilibrar al cuerpo C. Y por último, tenemos un quinto estado. ¿Y cuál es el quinto estado? Bueno, te dicen que el pistón se debe elevar 0,5 metros y aquí cuando toca el cuerpo C solamente se ha elevado 0,3 metros. Falta 0,2 metros más para elevarse, ¿no? Entonces ahí tendríamos un quinto estado. Ahí tendríamos el quinto estado, cuando ya se ha elevado los 0,5 metros. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos una idea más o menos mapeada de lo que va a ocurrir. Y evidentemente con ello ya podríamos comenzar a resolver el problema, teniendo una idea panorámica de lo que va a ocurrir. Vamos a pasar en limpio el volumen específico para este primer estado, que sería de 1,9415 por 10 a la menos 3. ¿No? Si ustedes se fijan en la tablita, ahí sale el valor, que sería por 10 a la 3, ¿no? Entonces, este valor ha resultado de multiplicar el volumen específico por 10 a la 3. Bien, ya está. Tenemos acá una presión de 700 kilopascal. Listo. El volumen es igual porque fíjense, el pistón no ha subido, así que vamos a tener exactamente el mismo volumen por acá, el mismo volumen específico. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el estado 3. En el estado 3, lo que ocurre es que el pistón va a tocar al cuerpo C. No lo va a empujar, solamente lo va a tocar. Entonces sería cuestión de hacer el equilibrio del pistón. Equilibrio del pistón. Bueno, te dicen que la presión de la sustancia para equilibrar el pistón es 7 bar. Obviamente, para equilibrar al pistón necesitas equilibrar la presión atmosférica y el peso del pistón, ¿no? Entonces, diríamos lo siguiente, ¿no? La presión atmosférica más el peso del pistón, diríamos que es 700 kilopascal. Entonces, por acá va a estar, bueno, acá en realidad sería la presión del pistón, la presión del peso del pistón, ¿no? Porque esa fuerza del peso va a generar una presión. Presión del peso del pistón, presión atmosférica por acá, y luego vamos a tener la presión de la fuerza del resorte, la presión del resorte. ¿Cómo calculamos la presión del resorte? Bueno, eso vendría a ser fuerza del resorte, que vendría a ser la constante K 500, multiplicado por la deformación, el resorte se ha deformado 0,3, y eso lo vamos a dividir entre el área del pistón. Fuerza entre área, ¿no? Vendría a ser, ese cálculo vendría a ser la fuerza, o mejor dicho, la presión del resorte, que en este caso sale 600 kilopascal. Muy bien. Y por aquí abajo va a estar la presión de la sustancia. Entonces, como estamos hablando de procesos cuasiestáticos, la presión va a ser igual a cero. La sumatoria de presiones va a ser cero. La presión de la sustancia va a ser presión atmosférica más presión del pistón, 700, más la presión del resorte, que es 600. Entonces esto de acá queda 1300 kilopascal, 1300. Ah, y fíjense, adicionalmente a esto tenemos que el volumen va a aumentar, el volumen. Entonces, vamos a colocar el cálculo del nuevo volumen, el volumen específico en 3. El volumen específico en 3 va a ser el volumen específico en 1, más el nuevo volumen o el incremento de volumen específico. Sería el área del pistón, multiplicado por la altura, que sería 0,3, y todo eso lo dividimos entre la masa, que sería 50 kilogramos. ¿No? O sea, teníamos ahí un volumen específico y eso lo tenemos que añadir con el volumen nuevo que ha subido, ¿no? Entonces, si la sustancia se expande,
ha aumentado su volumen y por lo tanto ha aumentado su volumen específico también. Entonces este resultado queda 0.003442. Hasta ahí nomás, ya tenemos suficientes decimales. 0.03442. Ya, bacán. Entonces ahí tenemos el volumen específico para esta situación. Y luego vamos a tener una situación 4 que es cuando el pistón va a ascender. Perdón, cuando el cuerpo C va a levantarse. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Acá vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a tomarle captura a esta imagen. Vamos a expandirlo. Vamos a hacer que el pistón, a ver, para que sea más nítido, vamos a hacerlo así. Vamos a coger solamente la superficie del pistón. Ya. ¿Qué va a ocurrir con esto? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, chicos. Una vez que el pistón empiece a elevar al cuerpo C, se van a mover juntos, ¿no? Van a moverse juntos, o sea, de lo que están acá, van a elevarse 0,2 metros más para completar los 0,5 metros. Si se dan cuenta, el conjunto de cuerpo C, resorte y pistón se mueve como un solo cuerpo. Cuando están subiendo juntos, de esta manera, se mueven como un solo cuerpo. Por lo tanto, esta fuerza del resorte va a quedar como fuerza interna. Es algo así, chicos, como en estática cuando calculamos el equilibrio general de un marco. Ignoramos por completo las articulaciones internas, las bielas, las cuerdas internas, ¿no? Solamente nos centramos en las fuerzas externas. De la misma forma, chicos, como tenemos un conjunto que se está moviendo eh, de esta forma, con una fuerza interna, esta fuerza interna no se va a considerar. El resorte ya no lo consideramos. Vamos a considerar únicamente las fuerzas externas. ¿Listo? Entonces, eso vendría a ser el estado 4. Y acá he borrado una línea. Vamos a hacer el equilibrio en el estado 4. En el estado 4 vamos a tener al cuerpo C, vamos a hacer un dibujito más o menos económico. Por acá tenemos al pistón y tenemos al resortito que ha quedado como fuerza interna. ¿Listo? Bien, ¿qué fuerzas vamos a tener por acá arriba? Vamos a colocar el resorte de otro color, mejor. Ya. Tenemos como fuerzas o como presiones externas la presión atmosférica, tenemos la presión del peso de C, tenemos la presión del peso del pistón, la presión del resorte no cuenta porque es una fuerza interna, ¿sí? Y tenemos por acá abajo la presión de la sustancia, la PSUST. Procesos cuasiestáticos, tenemos que sumatoria de presiones va a ser igual a cero. Entonces, el PSUST va a ser igual a la presión del pistón más la presión de la atmósfera, que sería 700 kilopascal, más la presión del peso de C, sería 450 kilonewton, 450 kilonewton, todo eso dividido entre el área del pistón, que es 0.25, ¿no? Vendría a ser ese cálculo de ahí, 700 más 450 entre 0.25. Ya, el resultado es 2500 kilopascal. Sí, vendría a ser acá 2500 kilopascal y el volumen no va a cambiar. El volumen no va a cambiar. Por último, para el estado 5, ¿cómo manejamos el estado 5? El estado 5 tenemos que plantear nuevamente el equilibrio del conjunto. Pero si se dan cuenta, chicos, cuando este pistón se ha elevado 0,2 metros más,
No, porque se supone que tiene que elevarse 0,5, ¿no? Se ha elevado 0,3, tiene que elevarse 0,2 metros más. Fíjense que las fuerzas siguen siendo las mismas, las presiones siguen siendo las mismas. Por lo tanto, la presión de la sustancia, el P-sust, va a salir exactamente igual. Va a salir exactamente igual, va a ser un proceso isobárico, ¿ok? Pero lo que sí va a cambiar es el volumen, ¿no? El volumen nuevo, el volumen 5, va a ser igual al volumen 3 o al volumen 4, que es lo mismo, más el incremento de volumen específico. Sería 0,3, 0,2, perdón, la altura que se ha elevado adicional, 0,2, por el área que es 0,25, y todo eso lo dividimos entre 50 kilogramos. Es muy importante darse cuenta, chicos, de que este estado 5 va a mantener la presión constante, ¿no? Porque uno podría pensar, ya, si se eleva más, tengo que meterle más fuerza. No, se está moviendo a velocidad constante, ¿no? Pero eso no quiere decir que las fuerzas van a cambiar, ¿no? Si hacen el DCL, en este caso el equilibrio del conjunto, van a darse cuenta que las fuerzas son las mismas y las presiones, por lo tanto, también van a ser las mismas. Hablando únicamente de fuerzas externas, porque la fuerza interna del resorte, fíjense, tampoco va a cambiar, el resorte no se va a deformar más, se mantiene en su posición, su deformación de 0,3 metros se va a mantener así, ¿no? No va a haber mayor cambio, ¿ok? Bueno, esto de acá sale 0,004442. 0,004442. ¿Ya? Eso vendría a ser la respuesta. Bien, ya hemos completado las presiones y los volúmenes específicos. Ahora tenemos que trabajar con las temperaturas. La parte A me dice temperatura del R290 en el instante en que se levanta el cuerpo C. El instante en el que se levanta el cuerpo C vendría a ser el estado 4, ¿no? Cuando ya se levanta el cuerpo C, estamos analizando todo como un conjunto, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tenemos que hacer un pequeño cálculo, una pequeña revisión de las tablas. Vamos a revisar propano, vamos a ver la tabla de presiones, 2500 kilopascal. Vamos a ver por aquí. Para una presión de 2500 kilopascal, tenemos un volumen específico de 0,003. Y fíjense, para 2500 kilopascal, tenemos, eh, bueno, este es el volumen, perdón, acá, este es el volumen de líquido saturado y este es el volumen de vapor saturado. Fíjense de que aquí el volumen de vapor saturado es 0,016. 0,016. Y por acá tenemos este volumen de 0,0034. 0,0034 comparado con 0,016, obviamente sale menor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lógicamente que estamos dentro de la campana. Estamos dentro de la campana. Ahora, evidentemente, ustedes se van a preguntar, bicho, ¿y este de acá? 2,4548. Bueno, vamos a ver. Esto está multiplicado por 10 a la menos 3, ¿no? 1, 2, 3. 0,002455, ¿no? 1, 2, 3. Corremos 3 decimales. Y esto de acá es 0,0034. Estamos dentro de la campana, ¿no? Lo supera. 0,0024, 0,0034. Entonces la temperatura es 68,273. La temperatura de saturación. 68,273. Esta es la temperatura que me indican. Entonces la parte A, la temperatura 4, 68,273 grados Celsius. ¿Listo? Eso de ahí vendría a ser la respuesta. Luego me dicen la temperatura final del R290.
Vamos a ver, pues, vamos a ver si es que superamos ese límite. Acá nos sale 0.00442. Bueno, parece ser que es la misma temperatura, porque fíjense, 0.0044, 0.016. Sigue siendo la misma temperatura, ¿no? ¿Y por qué es la misma temperatura? Porque nos mantenemos dentro de la campana. Ok, es la misma temperatura porque nos mantenemos dentro de la campana. Es la misma temperatura. 68, perdón, 68.273. Listo. Y la parte C piden graficar. Tenemos que graficar estos elementos. Vamos a ver por aquí. En el diagrama PV. Bueno, eso va a estar bastante tranqui, ¿no? Vamos a revisar por acá. Presión y volumen. Vamos a ver por aquí. Tenemos por acá una presión de 636,42. Y esto para ser isócoro, ¿no? Como es isócoro, se va a mover hacia arriba. Entonces tenemos un primer estado, el estado 1. Vamos a ponerlo por acá. Acá tenemos una presión de 636,42. Y acá tenemos un volumen V1, que vendría a ser este de acá, ¿no? Para no estar escribiendo tanto. Después esto de acá se eleva a 700 de manera isocórica, ¿no? Este vendría a ser el estado 2. El estado 3 aumenta su volumen específico y aumenta la presión. ¿Ok? Entonces vamos a tener de esta manera. Este proceso pues no se conoce su naturaleza, así que vamos a graficarlo de manera curva nomás. Después de 3 a 4 es isocórico. De 3 a 4 es isocórico. Aumenta la presión. Bueno, esta presión vamos a colocar que es de 2500 y esta de acá es 1300. Esta presión de acá es de 2500 y luego va a aumentar su volumen específico de manera isobárica. Estaría de esa manera, más o menos por acá, ¿sí? Hasta el estado 5. Acá tenemos un volumen V3 y por acá tendríamos un volumen V5. Ese vendría a ser el diagrama. ¿Listo? Entonces, de esa manera, chicos, hemos hecho el análisis para esta pregunta de pistón. Una pregunta muy interesante porque al final el resorte se termina convirtiendo en una fuerza interna. Es muy importante saber cómo está funcionando el sistema. Una vez hecho eso y obviamente recordando conocimiento de estática, podemos resolver este problema tranquilamente. Bien, chicos, entonces de esa manera hemos culminado este video.